Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén observando. Mi nombre es Leonor Roquet y bienvenidos a un nuevo encuentro con la cultura financiera. Para nosotros es un honor que nos estén acompañando una vez más en uno de estos webinars que organiza el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Empezando este año, y como desde que se inició el instituto aquí en su sede en Barcelona, nos disponemos como meta brindarles a ustedes la mejor y la mayor cantidad de información completamente gratuita para que operen mejor en los mercados. Por eso cada semana traemos uno, dos, tres, dependiendo de cuál sea nuestra agenda, webinars en donde ustedes van a poder conocer lo mejor de la mano de los expertos. Tenemos a traders internacionales, a traders que nos hablan desde Madrid, desde Italia, desde Estados Unidos y nos dan su versión de lo que está ocurriendo en los mercados, sus, de alguna manera, consejos, nos brindan su ayuda y su guía para que operemos de la mejor manera. Estas son excelentes oportunidades que brindamos no solamente por los temas que estamos poniendo a la disposición de ustedes para que los sigan, sino que también esto forma parte de un puente que hacemos con los mejores traders, con los mejores estrategas. Piensen esto como una vía directa a estos traders para hacerle todas las preguntas que necesiten, todos los comentarios que tengan pendientes y sanar todas sus dudas de manos de los expertos. Porque la idea es que este conocimiento y esta información esté al alcance de todos. Y es por eso que trabajamos muchísimo en brindarle los mejores encuentros, la mejor información y los mejores expertos. Y bueno, eso es lo que nos trae el día de hoy aquí. Antes de empezar nuestro webinar de hoy, queremos dar un repaso muy rápido a la página del Instituto Español de la Bolsa para aquellos que aún no la conocen. La página del Instituto Español de la Bolsa siempre muestra en la parte superior a la derecha lo que es el banner que da los detalles del próximo encuentro gratuito, los cuales pueden inscribirse dándole allí clic a esa imagen. Por ejemplo, la que nos vemos el día de hoy es del encuentro en el que estamos actualmente, diversificar estrategias e instrumentos, los 3 secretos para ganarle al mercado. Seguimos bajando y tenemos toda la información de suscripciones, tenemos información sobre nuestros cursos de formación, tenemos nuestros artículos de Bolsa Magazine, tenemos por supuesto ese cuadrito verde que ven allí que pueden utilizarlo cuantas veces quieran. Es nuestra forma de comunicarnos con ustedes en vivo y de forma al momento. Si le dan clic allí, se van a comunicar con el chat de Instagram, de WhatsApp, perdón, del Instituto Español de la Bolsa. Le dan clic allí y de inmediatamente abre el chat para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Seguimos bajando y damos información sobre nuestros servicios y abajo, por supuesto, las noticias del día. Así que ya saben, muchísima información, vayan revisando día a día. Atentos con las inscripciones a los webinars que presentamos cada semana, atentos a las redes sociales que por ahí también publicamos muchísima información y atentos por supuesto a los análisis que enviamos a través del correo electrónico. A partir de allí ya saben que cualquier información que necesiten, cualquier sugerencia que tengan sobre temas para los próximos encuentros o si aún no están inscritos en los análisis y en los mails que enviamos de forma, no diaria, pero sí de forma bastante frecuente a sus correos electrónicos, dando análisis de los mejores expertos, dando noticias, revisando algunos temas con ustedes y por supuesto abriendo siempre el debate. Pueden solicitarlo a través del correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com info@institutoespanoldelabolsa.com. Por allí solicitan y se les agrega a la lista de correos. Como les comenté, nosotros siempre estamos abiertos al debate, las informaciones y las opiniones que planteamos allí siempre están abiertas a la discusión y nos encanta conocer también su punto de vista. Nos encanta cuando nos responden, cuando nos comentan los correos, cuando se abre el debate a través del correo electrónico con cada uno de ustedes. Así que bueno, creo que ya estamos listos para empezar el tema. Recuerden que si tienen alguna duda durante la presentación,
sobre lo que es el contenido de lo que se va a comentar, sobre algún comentario que no les quedó claro, utilicen la sección de preguntas. Allí en la sección de preguntas van escribiendo y con todo el gusto les vamos respondiendo cada una de sus preguntas. Si no se hace de forma pública a nuestro panelista del día de hoy, por supuesto se le va a responder de forma privada a través del chat o en última instancia lo podemos hacer a través del correo electrónico. Así que no duden en colocar y en escribir todas sus preguntas, todas sus dudas, que estamos allí para atenderlos. Así que bueno, el tema que nos trae el día de hoy, diversificar estrategias e instrumentos, los 3 secretos para ganarle al mercado. Un tema, el tema de la diversificación de las estrategias que nos han solicitado ustedes, porque muchas veces parece que no queda claro cómo se realiza esa diversificación de forma correcta y de forma eficiente. Y por eso el día de hoy traemos a Daniele Lavecchia. Daniele Lavecchia desde Italia nos comenta cómo se puede hacer esto, cómo son esos 3 secretos para ganarle siempre al mercado a través de las estrategias e instrumentos que tenemos. Como siempre les comentamos en estas oportunidades, Daniel es un experto en los mercados, un fanático y apasionado con lo que es toda la educación de los mercados. Desde Italia nos trae todo este contenido y nos habla en inglés y nosotros vamos traduciendo al mismo tiempo. Como siempre, lo reitero, en caso de cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, utilicen la sección de preguntas y por allí les vamos respondiendo. Así que no le quiero quitar más tiempo a Daniel, vamos a darle la bienvenida a esta hora de cultura financiera con el Instituto. Para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Hello Daniel, how are you? Hello to everyone, I'm fine. I'm glad. Well, I think it's time to start the presentation and start everything that you have to present for us today. Okay, thank you. The secret to gain in the market is quite difficult to explain in a short time, but I would try to explain as clear as I can. Daniel nos dice que es un poco difícil comentar los 3 secretos para ganarle al mercado en un periodo tan corto del tiempo, pero que va a tratar de explicarlo tan claro como pueda hacerlo. My philosophy, since I started doing trading, is to understand and to learn from every great trader I met. La filosofía de Daniel desde que empezó a invertir en los mercados es aprender de cada uno de los traders que ha conocido. This is just because we can't invent something new after almost 200 years of markets. Él dice que esto es porque después de 200 años en los mercados, después de 200 años de historia de los mercados, no podemos inventar algo nuevo. But what I found is that every trader has common strategies or common points in their strategies. This is amazing. Pero es increíble que cada estrategia, cada trader tiene puntos en común en las estrategias y métodos que utilizan. If we want to say briefly, we can say that gaining the market is to have different variables together. Si lo decimos de forma corta, de forma resumida, podemos decir que ganarle a los mercados es tener varias variables juntas. In the same place, in the same zone, you have different variables, all true in the same zone. This is the secret. En las mismas zonas, en el mismo momento, varias variables. Al mismo momento, en la misma zona. Este es el secreto. Let's start with 2 great traders. The first one you see here in right is Wyckoff. The other one is Tom Williams.
Vamos a empezar con dos grandes traders, Wyckoff, el que ven en la fotografía en blanco y negro, y Tom Williams. Wyckoff has a great strategy. Is a trader of the first years of 19th century, and Tom Williams is our time trader. Wyckoff tiene grandes estrategias, es un trader que ya estuvo hace muchísimos años en los mercados, y el otro trader que vemos allí, la foto a color, es un trader actual. Tom Williams reinvented Wyckoff, but uses Wyckoff philosophy. Tom Williams reinventó lo que Wyckoff presentó. Utiliza mucho de lo que presenta Wyckoff. You can find his invention everywhere, and it is called volume spread analysis. Pueden encontrar sus invenciones, lo que él concluyó, en muchísimas partes, y se llama volumen spread analysis. In this chart, you see what is a volume spread analysis, and if we can say briefly Wyckoff and Tom Williams strategy. Aquí podemos ver lo que sería BCA, volumen spread analysis, y lo que sería el análisis de Wyckoff y Tom Williams. Briefly is a main core of trend, levels, and bars. En resumidas, sería las bases de trend, levels y bars. Tendencias, niveles y las barras. These three parts are in everywhere. For every great trader are found in my career. Estos tres puntos, estas tres bases, están en todos los análisis, en todas las estrategias de todos los grandes traders que ha encontrado Daniel durante su carrera. Then today I will show you some sequences, principle one sequence, very profitable. Hoy Daniel nos va a enseñar algunas estrategias, principalmente unas que nos dan bastante ganancias. You can take one part of this strategy and use it in your own strategy if you want to. Podemos tomar una parte de esa estrategia y aplicarla, sumarla a nuestras propias estrategias si así lo queremos. But for this strategy, you have to have the 3 points I said before: trend, lever, and bars. Pero para esto debemos tener los tres elementos que ya Daniel nos comentó: trend, levels y bar. Tendencia, niveles y barras. This is the original scheme of Wyckoff, an old one. You see, quite different from the new one, the VSA, the new version. Este es un esquema original de Wyckoff. Como ven, es el original, es una versión original de Wyckoff, y es muy diferente a lo que vemos como las versiones actuales. This scheme was made in 1934. Este esquema fue realizado en 1934. And you see here, there are levels. Here. Y podemos allí There los is trend. Yeah. There is trend. There are levels, and you can find bars even in it. Y podemos encontrar las barras. Okay, this is the opposite one, the distribution scheme, and you see the same thing: a level, aquí podemos a trend. Aquí podemos ver el contrario, que sería un esquema en donde vemos la tendencia, las barras, los niveles. And if you read more, you see even the bars in this scheme.
Si leemos con mayor atención, podemos encontrar incluso las barras en este esquema de distribución. Okay, let's see the first sequence of which we can talk it today, because I think I prepare a lot of sequences, but I think we don't have enough time. Ok, Daniel nos preparó muchísimas secuencias. No creemos que el tiempo nos alcance para presentar todas las secuencias que preparó Daniel, pero vamos a hacer lo posible. The first sequence is quite automatic. You have a climax, the spring, and a test. La primera secuencia es bastante automática. Va del clímax al spring al test. I will try to explain every single part today, so I hope it will be clear how to apply it. Daniel nos va a explicar cada una de las partes, intentando de que sea lo suficientemente claro para que luego podamos aplicarlo. Okay, I'll start with some example of these sequences, and this is a clear example here. This is a climax, this is a spring, and this is a test. Este es un ejemplo bastante claro. Vemos el clímax, el spring y el test. After these three parts, you see the market starts going up. Después de estas tres partes, podemos ver cómo el mercado empieza a subir. Again, climax, spring, and test. De nuevo, clímax, spring y test. You see here again the sequences: climax, spring, and test. De nuevo vemos la misma secuencia: clímax, spring y test. And here again, the market explodes. Y de nuevo vemos aquí cómo el mercado explota. Here again, climax, spring, and test. De nuevo, clímax, spring y test. And market exploded. Y el mercado explota. Again, here in Forex, for example, the sequences here, and the market exploded. De nuevo vemos ahora un ejemplo con Forex. Vemos la secuencia y el mercado explota. Let's talk about the selling climax, the first part of this sequence. Vamos a hablar del clímax en selling, en ventas, lo que sería la primera parte de esta secuencia. Just pay attention, it's the opposite for the selling part. This is a buy part, and it starts with selling climax. Ok, vamos a prestar atención. Vamos a empezar con el selling climax, el clímax de venta, que es diferente a lo que sería el clímax de compra. Here we have a downward move of the market with a great volume. Aquí vemos un movimiento hacia abajo, bajista, del mercado con un gran volumen. When you find a great volume too high, and the spread of the bars, it means the range of the bars, too high, it means something is wrong. Cuando vemos que el spread de las barras es muy ancho, debemos detectar que hay algo que está mal. And if the spread has the same volume too high, it means that probably the market wants to go in the opposite direction. Si vemos que el spread tiene un volumen muy alto, se puede llegar a decir que el mercado quiere ir en la dirección contraria. This is a secret, but you have to place in your mind, because you find in every part of the market, in every time frame. Esto es un secreto, pero que debemos mantener en nuestra cabeza
porque lo encontramos en el mercado en cualquiera de los time frames. And this is quite amazing because you see the markets with a big bars and going in this direction, but he wants to go in the opposite direction. Is a nonsense. Esto es increíble porque es una gran disyuntiva, porque vemos que el mercado va hacia una dirección pero quiere ir al sentido contrario. This is just because he wants to deceive the small traders. Esto nos va a llevar a querer decidir. And you see here an example of this selling climax. You see the markets going down, great range of the bars, great volume. Vemos aquí un ejemplo de selling climax. Podemos ver donde nos señalan las flechas. Después vemos gran volumen allí en donde nos señala Daniel. And you see the market starts going in the opposite direction. Y después vemos que el mercado va a la dirección opuesta. Look at here. This is an amazing bar. You think the world is coming to end with this bar because it's a massive bar, massive volume downward. Vemos esta inmensa barra. Es increíble porque creemos que el mundo se va a acabar con esta barra tan inmensa, esta vela tan grande, con un volumen tan increíble. And after this bar, the market starts going the opposite direction. Is it possible? It seems to be a joke. Y después de esta barra, de esta vela, vemos que el mercado empieza a ir en dirección contraria. ¿Es esto posible o esto es una broma? Again, here, the market falls down here, a massive volume, a massive bar, and the market starts going the opposite direction. De nuevo vemos volumen hacia abajo, volumen increíble, velas grandísimas, y luego vemos que el mercado va a la dirección opuesta. Again, you see, this is an amazing bar, a great volume, massive bar, and the market goes in the opposite direction. De nuevo vemos una increíble barra, una increíble vela, con un increíble volumen, y luego el mercado en dirección opuesta. If you wanted to discard everything I'm telling you today, this thing, you can catch it and use it in your own trading. Si queremos chequear, si queremos revisar lo que nos está comentando Daniel en este momento, podemos utilizarlo también en nuestra forma de operar. And this is just because the markets want to deceive you, want you to go in the wrong direction. But if you start thinking this way, you are right. Esto es porque los mercados quieren que los traders piensen lo contrario y actúen como si los mercados fuesen en la dirección contraria. Por eso tenemos que estudiar esto para actuar de forma correcta. Then this is the first part of our strategy of our sequence, selling climax. The first thing you have to find in your charts. Esto es lo primero que tenemos que encontrar en nuestros gráficos para el selling climax. The second part of this sequence is called spring. La segunda parte de la secuencia es llamada el spring. The spring is a quite complex strategy, but I try to explain shorter here. El spring es una estrategia compleja, pero Daniel va a tratar de explicarnos de forma corta en este momento. Okay, so you found before the spring a selling climax, and after we start describing now the spring. Antes de encontrar el spring, encontramos el selling climax, el clímax de venta. Y ahora vamos por el spring. You call spring when you see a clear lever, an obvious lever in the market. Lo llamamos spring cuando vemos niveles claros, obvios en el mercado. The more the lever is clear,
the more people probably are buying here above the level. Mientras más claro sea el nivel, probablemente sean más las personas que están comprando allí donde nos muestra Daniel, debajo del nivel. And they place their stop loss here. Y establecen su stop loss allí donde nos muestra Daniel de nuevo. And you see here is bigger. More the time is passing, the more is bigger because they placing more and more stops. Y vemos que esto crece y crece porque son más y más los trades que se van estableciendo. And clearly is the same for the selling. People are selling here and they place their stop loss here. Y lo mismo pasa aquí, empiezan a vender en donde nos señala Daniel y establecen su stop loss allí donde vemos allí SL, correcto. And stop loss here, and you close a sell short, a sell operation with a buy. Y vendemos allí con una operación corta. And this is the stop loss. Up here is the stop loss. Y allí tenemos el stop loss. The second part of the spring for define a spring, you know, before the selling climax, now we establish a level. La segunda parte para hablar del spring es establecer el nivel. After you establish a level, you have to expect a break of the level. Después de establecer el nivel, debemos esperar una rotura, un break de ese nivel. You see, you are thinking different because generally you hope the level you can hold, but you are thinking the opposite. You are waiting for a break of the level. Estás pensando lo opuesto. Estás esperando por una rotura del nivel, por un breaking en el nivel. Because when you have a too obvious level, probably the market will break it. Porque cuando agregamos dos niveles obvios, probablemente el mercado va a romperlos. Those are all stop loss. They are catched in this area when the market breaks the level. Todos estos stop loss se encuentran en el mercado donde se estableció el nivel. But someone is buying at this level. Probably the best trader in the world, they are buying here. Pero alguien debe estar comprando en este momento, en este nivel, en los mercados. Probablemente el mejor trader del mundo. And then you have two subjects, the small traders here, with the stop loss, and the big trader, the best traders here. Entonces agregamos dos elementos. Los traders más pequeños, allí en donde exactamente donde Daniel nos señala, y los mejores traders, los grandes traders, allí en este punto. And then they are buying, the best trader are buying, and the worst, the smallest, are selling with stop loss. Los mejores traders están comprando, mientras los más pequeños, los que no son tan buenos, están vendiendo con el stop loss. And it is the same for the short part. So you have a sell, stop loss here. The small traders are buying, closing their stop loss. The biggest are selling short. Y lo mismo pasa en esta oportunidad. Los traders pequeños están vendiendo con stop loss y los más grandes, los más fuertes, están comprando. It's the opposite. Yeah, it's the opposite. They are selling with short, the biggest, and they are buying with stop loss. Perdón, los pequeños están vendiendo, los grandes están comprando. And what is a spring? A spring
is what you said with the word. The spring is a movement, it's explosive movement. El spring es un movimiento explosivo. And after breaking the lever, the market starts going up. Y después de romper el nivel, el mercado empieza a subir. Then, before everything, you have the selling climax and then the spring. So a lever, a clear lever, you wait for a break and you wait for explosion after the break. Después de que se rompe el nivel, esperamos entonces por la explosión. And it's the same in a short part. So after the break or the resistance, you have a great downward move. Es lo mismo en este caso, después que se rompe la resistencia, esperamos un movimiento de forma bajista. Here is an example of the spring. You see a clear lever. You can see about it was clear just before, and this is an example of a spring. Aquí vemos un ejemplo de spring, vemos un nivel bastante obvio y aquí podemos ver el ejemplo del spring. You see the fake, the false break, and after the market explode. Vemos el break falso y después cómo el mercado explota. Let's talk about the test. The test is the third part of our strategy. Then we have before everything we have climax, after we find a spring, and after we wait for a test. Vamos a hablar sobre el test. Después de encontrar ese spring, vamos a esperar entonces por el test. What is a test? Is a test exactly what the words means? A test of the same level. El test, ¿qué es? Es exactamente lo que significa la palabra. Es un test, es una prueba al nivel. It means that, for example, here, you see the volume was high. The next move found a lower volume. Por ejemplo, vemos aquí que el volumen es alto y el próximo movimiento vemos que el volumen es un poco más bajo. This is called test. It's quite similar as a thermometer, and you try to know which is the temperature. Este test es parecido a un termómetro con el que buscamos saber la temperatura. In this case, you see here, the temperature was high, now it's lower. En este caso, por ejemplo, vemos que la temperatura es alta en el primer momento y después es un poco más baja. And what are trying to measure? You're trying to measure the selling part. The selling part is became lower and lower. ¿Qué estamos buscando medir? La parte de venta que se hace más y más baja. Here again, you see here the volume. You see the same part here. See the volume was higher and now it's lower. Aquí podemos observar de nuevo el volumen. En la primera parte es un poco más alto y luego baja. Then, which is the characteristic of the test? Luego, ¿cuál es la característica del test? For the buy zone, it means for the bullish part, the test is a downward bar. Para el bullish, lo que sería la compra, sería una vela hacia abajo, una vela bajista. It means that it closes lower than yesterday. Significa que va a cerrar más abajo, o sí, bajo que lo que cerró ayer. Yeah, precisely. And
this is again a joke, because you probably are thinking that it should be the opposite, but the market is doing the opposite of what we are thinking. Esto pensarás de nuevo que es una broma, porque debería ser al contrario, pero los mercados hacen lo opuesto a lo que pensamos. And then we try to recap here, and we have a selling climax here, the level. Y luego tenemos un clímax de venta y el nivel Yeah. que vemos. Here a spring. Encontramos allí el spring. And again, a test. Y de nuevo el test. And the test has a lower volume than the spring. Y el test debe tener un volumen más bajo que el spring. And then if you try to see the volume, you see a massive volume in a selling climax, a lower volume in the spring, a lower volume in the test. Al ver el volumen, vemos un volumen más alto en el clímax de venta, un poco más bajo en el spring y aún más bajo en el test. And here, for example, you have a climax around here. You have a false break of a spring here. This is a climax. Aquí vemos un clímax en esta figura que nos está presentando. Yeah, here's a spring. Aquí encontramos el spring. And here we have a test. Y aquí en estos dos círculos que nos comenta Daniel, vemos el test. And then you can use it in your strategy when you want to look for a place to entry. Y esto lo podemos utilizar en cualquiera de nuestras estrategias cuando estamos buscando una oportunidad para entrar. For example, here we have a climax. Por ejemplo, aquí tenemos un clímax. This is a lever, and we have a spring. Tenemos el nivel y tenemos un spring. This is a test. Y aquí tenemos el test. Then you are trying to feel with your goat the market instead of just looking at the market. You are feeling that the volume and the selling part is lowering and lowering more. Después tenemos que tratar de empezar a sentir cuando el volumen de venta, cuando los volúmenes están bajando. Let's see again what we saw before at the very beginning of the presentation. This is what I showed you before. This is the title, and this is the sequence. Vamos a ver de nuevo lo que nos estaba hablando Daniel en un gráfico. Ese es el título y la secuencia. Climax, Spring, Test. Let's start with the climax, and the climax is here. Vamos a empezar con el clímax y encontramos el clímax aquí. This is a spring. Ahora encontramos el spring. You see here. This is a test. Y encontramos el test. And if you want to trace a line, you see here, the volume is lowering more. Y si queremos trazar una línea, podemos ver cómo el volumen va bajando y bajando. Even this part is a test because the volume is lower than before. Incluso esta parte es un test porque el volumen es más bajo que antes. And here you have an explosion. But why? The problem is understanding why there is an explosion in the market. Y aquí vemos una explosión, pero el tema es preguntarnos y encontrar el por qué. ¿Por qué hay una explosión en el mercado? This is a climax, this is a spring, this is a test. But test of what? Test of the selling opposition.
Aquí tenemos el clímax, el sprint y el test. ¿Pero el test de qué? El test de la posición de venta. If you don't have any selling or position, then you can go freely on the upper side of the market. Si crees que no tenemos ninguna posición de venta, podemos ir libremente por el mercado. And that's why the market is moving higher. Y por eso el mercado entonces se mueve arriba. When you have a wave like this, a buy wave, and this is a selling wave, you have to measure the volume. Cuando tienes olas, como las que vemos aquí, wave, tenemos que medir entonces el volumen. And this is a selling wave with lower volume. Esta es una ola de venta y un volumen bajo. And that's why the markets is keep on going higher. Y es por esto que el mercado sigue subiendo. Here you see the lever. This is a climax, or we have even a sort of climax here, but this is a climax, proper climax. This is a spring. Aquí vemos el nivel en la barra verde que nos dibuja Daniel. Después encontramos el clímax, que sería la vela negra hacia abajo, y el spring, que vemos la gran vela roja también hacia abajo. See here the volume. Vamos a ver aquí el volumen. There's no volume. There's no selling strength, because you see this is a down bar oriented in down move, but no volume. Aquí vemos una vela hacia abajo, pero sin volumen, muy poco volumen. And after this no volume, you have an explosion. Y luego de esto, sin volumen, vamos a la explosión. Again here, we have a selling climax here. Después aquí vemos el clímax de venta, Spring, el spring and the test. y el test. And again, the market exploded. Y de nuevo el mercado explotó. The same here. This is quite different, but you can find in here, this is a climax. Lo mismo aquí, es un poco diferente, pero encontramos lo mismo, el clímax, Spring, el spring, see here. y aquí vemos el volumen, And test. el test. That's why this thing is working, because in this case, you are measuring the fading or the selling strength. Y esto es porque este método funciona, porque encontramos lo que sería el destino de la tendencia de venta. I don't know if you have any question, because this is the first sequence that I talked today, and I finished this part. I don't know if there is any questions to answer. Vamos a dejar entonces este ejercicio, Daniel, para hacer sus preguntas a través del chat de preguntas. Daniel, while they are doing the questions using the chat, I'm going to take some moment to explain some promotions. So, okay. Les pido que en la sección de preguntas dejen sus dudas, dejen sus comentarios, mientras ustedes van escribiendo, que ya vemos que están llegando varias preguntas. De nuevo, no se queden con las dudas, aprovechen el momento. Vamos a hablar un poco de lo que serían los portafolios de Daniel. Daniele Lavecchia, quien es nuestro panelista del día de hoy, presenta 3 portafolios que están a la disposición de todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. 3 portafolios en donde él aplica
todos sus conocimientos, todas sus estrategias, todo lo que ha aprendido en los mercados con unos excelentes resultados. Estos tres portafolios se basan en Forex, commodities y también acciones. Son tres portafolios que pueden obtener de forma separada, solamente suscribirse a uno de los tres portafolios o suscribirse a los tres portafolios y así tener las señales que el propio Daniele Lavecchia crea y sugiere para cada uno de nosotros, para operar de la mano de uno de los grandes de Europa y empezar a ganar como él. Estos tres portafolios están a la disposición gracias a los acuerdos que hacemos con Daniele Lavecchia, por supuesto que es todo un honor tenerlo en el instituto, con el Instituto Suizo de la Bolsa y el Instituto Español de la Bolsa para llevárselos a ustedes y que les llegue de forma cómoda y de forma segura a través del correo electrónico y de la mensajería en Telegram. Algunos de ustedes que nos acompañan el día de hoy ya están suscritos a alguno de los portafolios. Quienes no lo han hecho aún tienen la oportunidad de hacerlo. Lo único que tienen que hacer para conocer más sobre la oferta de los portafolios y cómo funcionan estos, cómo aplicarlos a su operativa, es escribirnos al +34 692 92 6331. +34 692 92 6331 es el número al que pueden escribir solicitando la información de cualquiera de estos tres portafolios o inclusive quienes así lo deseen los tres portafolios. Forex, commodities, materias primas y también stocks que serían acciones. También pueden solicitar la información a través de info@institutoespanoldeLabolsa.com y por allí les vamos a estar atendiendo. Cualquiera de estas vías muy cómodas para ustedes pueden solicitar la información. El día de hoy, casi culminando el mes de enero, gracias a la posibilidad que nos da el Instituto Suizo de la Bolsa, abrimos 4 plazas con descuento para los portafolios de Daniel. 4 plazas con descuento. Aquellos que estén operando o quieran empezar a operar en Forex, en materia prima o en stocks, es el momento de empezar a operar con las señales de uno de los mejores de Europa. Estamos ofreciendo estas plazas en descuento, de nuevo, gracias al Instituto Suizo de la Bolsa. Pueden ser suyas si se suscriben en esas 4 primeras plazas que estamos abriendo con descuento. Lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp +34 692 926331 o info@institutoespanoldeLabolsa.com. Allí soliciten la información, soliciten su suscripción y de nuevo 4 plazas con un descuento que está bastante bien para iniciar el año operando y ganando. Forex, commodity y stocks con el portafolio que nos ofrece Daniele Lavecchia a todos nosotros y en español. Así que bueno, empezamos entonces a ver las preguntas que nos llegan por aquí. Vale. Daniel, let's see the questions that we have here. One person is asking about how do we know when the volume is real, including the hiding volume. Alfredo nos pregunta cómo saber si el volumen es real, incluido el volumen oculto. Okay. You can't you can't see the real volume by itself. You have to see the volume with the price. Daniel nos comenta que no podemos ver el precio únicamente por el volumen únicamente por el volumen mismo, sino que tenemos que verlo con el precio. Let me try to explain better. If you see, for example, here, a great bar and a massive volume. Let's, for example, this is a down bar, okay? Aquí, por ejemplo, vemos 2 barras, 2 velas bajistas y un gran volumen, un volumen masivo. I'm expecting the very next day, if this is a real volume, the market will keep going down.
Si el volumen es real, esperamos entonces que el mercado siga bajando. Okay, you expect this kind of bar after this bar here. Esperamos este tipo de barras entonces después de esta que estamos observando. But if the very next day you see the market moving like this, sorry, yeah. Pero si el próximo día vemos el mercado moviéndose así como nos está señalando Daniel, It means that here, it wasn't a real sell volume. It was full of buying volume. podemos ver entonces que no es un volumen real de venta. Because hidden in this selling, there was a lot of buying. Porque escondido en la venta hubo muchísima compra. But as always in life, you see the reality from the result. Then, if you think it's selling, you wait for the result the very next day, and you know that it was a false volume. Pero como siempre en la vida, podemos ver la realidad con los resultados. Si creemos que es un volumen de ventas, esperamos al próximo día a ver los resultados. I hope it was clear. Then you can find your answer the very day, but you have to wait the next day to wait for a confirmation. And this is a confirmation. Tenemos que esperar entonces hasta el próximo día para encontrar la confirmación. Daniel espera que haya sido claro. Por aquí Alfredo nos dice que muy claro. Estamos viendo bastante preguntas sobre el volumen. Si no quedó claro alguna parte de la explicación sobre el volumen, por favor coméntenos por allí qué falta por explicar. Muchísimas gracias a todos los que nos han saludado y se han conectado. Vemos a Patricia por aquí también que se acaba de conectar. Muchísimas gracias. Por aquí también estamos recibiendo preguntas sobre lo que sería el portafolio de Daniel. Nos preguntan sobre su operatividad y resultado en Forex y Stocks, utilizando entonces este método. Daniel, they're asking about the portfolio, especially stocks and Forex, and how do you apply this method and how are the results that you can achieve them? Okay, for example, I'm showing you one of this operation that we did in Tesla. We have an enter here. Daniel nos está enseñando una operación que se hizo en Tesla. Tenemos la entrada aquí. Here. What are you finding here? You see the volume. The volume is very, very low. En este caso también podemos ver el volumen. El volumen es bastante bajo. You see here, again, a lower in volume. Aquí vemos entonces cómo el volumen ha ido bajando. A lower volume in the same area. This is amazing. Un volumen más bajo en la misma área inclusive. Esto es increíble. And we are not hiding everything because there's nothing to hide for me in the market. It's just to try your strategy. Y no estamos escondiendo nada porque no hay nada que se pueda esconder en los mercados. Es simplemente tratar con tu estrategia. And after this move, we have a clear upward trend, and we arrive at 3-1 in our risk. Y después de esto vemos una clara tendencia en el mercado hacia arriba con poco riesgo. And we put a risk, for example, 500 euro, and we gain at around
1,000, 250 euro. Daniel, sorry, I don't see clear the numbers. Sorry. Here, for example, if you place the distance from entry and stop loss was, for example, 500 euro, we gain at least 1,000 euro. Por ejemplo, si colocamos en el trade 500 euros, alcanzamos una ganancia de 1.000 euros. That's the kind of trades we are trying to do. And sorry. Esas son las clases de trades que Daniel hace en su sistema. And this is those are the results for the 2019, 2020, and for 2020 we finish our year in stocks and 122%. Esos son los resultados en acciones 2019-2020, terminando con un resultado en el 2020 de 122% en ganancias. And 31% in Forex. The last year was difficult for Forex, having the great movements, but we keep on trying to have a performance that we finish at 31%. Este es el performance o resultado del 2020 en Forex en 31%. Este año fue especialmente complicado en Forex por el volumen que se presentó. Sin embargo, el resultado que el portafolio de Daniel obtuvo en Forex específicamente alcanzó el 31%. And this is the performance of the three portfolio for 2020. It was 182%. Y este es el resultado de los tres portafolios, stocks, commodities y Forex, para en el 2020, que alcanza el 182%. This is mean even having different portfolios is a gain, because in every moment you can gain from an asset, for example, from stocks, and you wait for Forex. Esto, como lo comentábamos en el inicio de este webinar, el tener distintos portafolios nos ayuda a tener ganancias en cualquier momento en los mercados. Y eso nos ayuda a diversificar y mejorar nuestra estrategia. For example, in 2019, we have 93% for stocks, and we have more in Forex, 136. So the year before, you gain more in Forex, and now in stocks. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un mejor performance en Forex que supera el 156%, y este año, en el 2020, el año pasado, fue mejor en acciones, así que todo va a depender de lo que sería el mercado. And that's why having different assets is a good idea. Por eso es que Daniel nos comenta que tener distintos activos es una buena idea. Okay, I don't know if there are other questions. I don't know, Daniel, if we can do 2 more questions. The rest we can answer them in private or email. Vamos a hacer 2 preguntas más y el resto lo vamos a responder en privado o por correo, con la ayuda, por supuesto, de Daniel. La primera pregunta que nos queda en este par de preguntas que vamos a hacer, por cuestiones de tiempo, de nuevo, nos encantaría hacer todas las preguntas que nos llegan, pero siempre las atendemos por privado en el chat o en correo, con la ayuda de Daniel. La primera, de José María: ¿en qué temporalidad se puede aplicar este sistema? Y la segunda, de Patricio, que quiere saber cómo se reconoce el test. En vela japonesa sería una pin bar con volumen alto. Gracias a Patricio y a José María por las preguntas. Daniel, José María wants to know in what temporality you can apply this system. Patrick? Sorry. Okay, yes. so daily, 1 hour, not lower than 1 hour. This is my suggestion.
diario o una hora. No más bajo que una hora es la sugerencia que nos da Daniel. And for the next other questions, I think I understood which kind of shape has a bar, a taste bar. Is correct? Yeah, Patricia is asking, how can you recognize the test? In Japanese candles would be a pin bar with a high volume. It has to be a down bar. So you have, this is in bar. It has to have a lower close. Tendría que ser una vela bajista con un cierre cercano. In this way. And for example, here, this could be a test. De esta manera como nos dibuja Daniel entonces, podría ser un test y así podríamos reconocerlo. Even a pin bar, if it is a down bar, down pin bar, it's okay. Incluso un pin bar, si es un pin bar bajista, está bien. And again, you have to look for a closer lower than yesterday. This is why you have to find a downward move, for example, here, to look for a tightening, a fading of the selling strength. Tenemos que buscar un movimiento hacia abajo, cercano de la tendencia en venta entonces. Okay. Okay, Patricia, Patricia, queremos saber si está claro. Cualquier otra duda nos pueden seguir preguntando. Patricia dice muchas gracias, entonces quedó todo claro. De nuevo, Patricia, si queda alguna duda, alguna pregunta, por aquí o por correo estamos a la orden. Por aquí Patricia dice, claro. Yes, Daniel, is everything clear for Patricio? José María, I think, José María, igual, si tienes alguna otra pregunta sobre el cuestionamiento que hiciste y la respuesta que te dio Daniel, a la orden por aquí. So all good for the questions for now. Okay, thank you. Okay. Yeah, we're good for the questions. Okay. Yeah, so I don't know if you want to continue with another one or if you want. I think we don't have enough time probably this time because it could be more quite a long explanation. Sí, Daniel había preparado nuevos ejemplos sobre esto que estaba explicando, sin embargo, son bastante complicadas, o no complicadas, pero estas secuencias necesitan un tiempo para explicarlas y que queden lo suficientemente claros para que ustedes que nos están viendo en casa puedan aplicarlas a sus estrategias. Así que, I don't know, Daniel, if you agree, if we left this part for a next webinar. Yeah, of course, it could be a nice idea. I have two sequences that I prepared today. The second one and the third one we can explain the next webinar. Perfect. Entonces tenemos dos secuencias que van a quedar pendientes para explicar en el próximo webinar. Les estaremos haciendo llegar a través del correo la invitación para que nos acompañen en la culminación de estas explicaciones con las próximas secuencias que nos ha preparado Daniel. Por supuesto, la idea es que ustedes conozcan todas las secuencias, pero también que tomemos el tiempo necesario para que quede lo suficientemente claro para que ustedes puedan aplicar estos conocimientos y estas explicaciones que nos da Daniel y la puedan aplicar en su operativa. Para eso estamos aquí, para eso dedicamos nuestro tiempo y damos al máximo todo lo que serían nuestros esfuerzos para que ustedes aprendan y mejoren su operativa. Thank you so much, Daniel, for everything. Thank you so much for your time and your explanation, and thank you for being part of the Instituto Español de la Bolsa. Thank you. To you, thank for every question you asked today. Very interesting questions.
Thank you so much, Daniel. Agradecemos a Daniel por haber estado aquí. Dice que las preguntas fueron muy interesantes. De nuevo, las que no fueron contestadas en público serán contestadas en privado. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus comentarios. Ya saben que aquellos que quieran activar el portafolio con Daniel tienen la oportunidad también de aplicar por esas 4 plazas en descuento que nos presenta y nos da la oportunidad de poner a su disposición el Instituto Suizo de la Bolsa. Aquellas personas que tengan dudas, preguntas sobre el contenido o que quieran activar desde ya el portafolio de Daniele Lavecchia en Forex, commodities o acciones y aprovechar también esas 4 plazas con descuento. 4 plazas con descuento para activar ya mismo. Lo único que tienen que hacer es escribir al +34 692 6331 o a info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Son 4 plazas en un descuento espectacular para que inicien ya en su portafolio con Daniele Lavecchia. De nuevo, muy agradecidos con Daniel por estar aquí, muy agradecidos con todos los que nos acompañaron. Espero que aprovechen esas plazas en descuento. Los que nos escriban ya mismo, esos primeros 4 que lleguen, van a ser aquellos que se lleven ese descuento espectacular. Así que no se queden por fuera y esperamos sus mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperen su invitación para la próxima explicación, para el próximo encuentro online con Daniel, en donde nos seguirá hablando de esta secuencia y explicando a profundidad para que ustedes puedan aplicarlo en su operativa. Thank you so much, Daniel, y muchísimas gracias por estar con nosotros en el instituto. Mi nombre es Leonor Roquet, de parte del instituto. Le doy las gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Thank you, everyone. Bye.